Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre la validez de las pruebas de cribado, sobre la sensibilidad y la especificidad. Primero, es importante saber qué significa validez. Hablamos de la validez de una prueba refiriéndonos a su capacidad para diferenciar entre los que tienen una enfermedad y los que no la tienen. Y a su vez, la validez va a poseer dos componentes, la sensibilidad y la especificidad. Ahora hablemos de la sensibilidad. Esta es la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos individuos que tienen la enfermedad. Y aquí se lo recalco. Es decir, otra forma de verlo es que esta va a ser la capacidad para identificar verdaderamente a los enfermos que están enfermos. Por el contrario, la especificidad va a ser la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos que no tienen la enfermedad. Es decir, que va a ser esta capacidad para identificar a los individuos sanos que están verdaderamente sanos. Una vez entendidos los conceptos tanto de sensibilidad como de especificidad, vayamos a un ejemplo práctico con una prueba con resultados dicotómicos, es decir, que nos reporta resultados negativos y positivos. Tenemos una población hipotética de 1000 personas, de las que ya sabemos que 100 tienen cierta enfermedad y que 900 personas no la tienen. Ahora existe una prueba disponible que proporciona resultados dicotómicos, positivos o negativos. Y queremos saber qué tanto nos sirve esta prueba para diferenciar las personas que tienen la enfermedad de las que no la tienen. Es decir, queremos saber qué tanta sensibilidad y qué tanta especificidad tiene esta prueba. Aquí en la tablita que podemos ver justamente acá, tenemos los resultados del cribado. Aquí tenemos también anexado un total de toda la población, que podemos ver que son 1000 personas de las que nos habla el enunciado. Podemos ver los que tienen la enfermedad, que ya se nos reporta que son 100, y 900 que no tienen la enfermedad. Ahora veamos los resultados de la prueba. Como podemos ver, de los 100 individuos que tenían la enfermedad, 80 fueron identificados correctamente como positivos por la prueba y 20 no fueron identificados como positivos. Por lo que podemos decir que la sensibilidad de la prueba, que se define como la proporción de individuos enfermos que fueron identificados correctamente como positivos por la prueba, fue de 80 sobre 100, es decir, del 80%. Ahora vayamos un poco más despacio. ¿Por qué decimos que la sensibilidad es del 80%? Bueno, porque en realidad, como ya se los mencionaba, se identificaron correctamente a 80 personas de las 100 que en realidad estaban enfermas. Así que dividimos 80 sobre 100 y el resultado lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje y nos da 80% de la sensibilidad. Y a eso nos referimos con el cálculo de la sensibilidad. Ahora, la especificidad se refiere a la proporción de personas no enfermas que son identificadas correctamente como negativas por la prueba. Aquí podemos ver precisamente que el resultado que nos arrojó la prueba fue que 800 personas no tenían la enfermedad y por lo tanto eran negativas. Así que, como ya sabemos en el enunciado, en realidad las personas que no tenían la enfermedad eran 900. Así que para el cálculo de la especificidad vamos a dividir 800 sobre 900 y el resultado lo multiplicamos por 100 para obtener nuevamente el porcentaje y obtenemos que la especificidad es del 89% en este caso. Es decir, que la prueba nos identificó correctamente a 800 personas como negativas cuando en realidad eran 900, así que dividimos estos 800 entre los 900 y obtenemos la especificidad que para este caso sería del 89%. Ahora veamos una comparación de los resultados de una prueba dicotómica respecto al estado real de la enfermedad. Aquí podemos ver otra tablita en la que tenemos positivos, negativos, a los que tienen la enfermedad y a los que no tienen la enfermedad. En un mundo ideal, todos estos resultados deberían recaer en dos rubros, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Hablamos de verdaderos positivos refiriéndonos a esas personas que tienen la enfermedad y la prueba los identifica como positivos, es decir, esos individuos que están enfermos y la prueba los identifica como enfermos. Hablamos de verdaderos negativos cuando los individuos que no tienen la enfermedad obtienen un resultado negativo de la prueba, es decir, las personas que están sanas son identificadas por la prueba como personas sanas.
Sin embargo, esto no va a ser así. Todas las pruebas tienen cierto rango para identificar también a falsos negativos y a falsos positivos. Cuando hablamos de falsos positivos, nos referimos precisamente a eso, a que los individuos que no tienen la enfermedad son identificados como positivos por la prueba. Es decir, los individuos sanos son identificados por la prueba como enfermos. Y los falsos negativos son aquellos individuos que tienen la enfermedad, sin embargo la prueba resulta negativa. Es decir, son esos individuos enfermos que ahora son identificados como no enfermos o como sanos. ¿Y cuál es la importancia que recae en esto? Bueno, hablamos sobre una carga en el sistema de asistencia sanitaria. En primer lugar, todos esos individuos que resulten positivos posteriormente deben ser sometidos a pruebas más rigurosas, exámenes más específicos, más invasivos, por así decirlos, para que nos identifiquen si realmente son positivos o si se trata de un caso de falsos positivos. Así que, por ejemplo, tenemos ciertas problemáticas. En el caso de que una persona recaiga en este rubro de falso positivo, se genera cierta ansiedad y cierta preocupación que se inducen porque se le reporte este resultado. Así que, por ejemplo, si una persona resulta con un resultado falso positivo, posteriormente que se le realicen otras pruebas y aunque se le diga que esa persona realmente no está enferma, puede tener cierta preocupación e inclusive la población la puede seguir tratando como enferma cuando en realidad no lo sea. Ahora veamos el otro extremo. ¿Qué pasa con los falsos negativos? Ahora, por ejemplo, si una persona presenta la enfermedad, pero es informada de que los resultados son negativos para la prueba, podemos decir que tenemos un caso grave. Así que, por ejemplo, si esta persona padece cáncer, un cáncer que es curable en las primeras etapas de la enfermedad, ya sea que se someta a cirugía, quimioterapia, radioterapia, pero si esa persona es informada de que no tiene la enfermedad cuando sí la tiene, se puede perder cierto tiempo valioso para su tratamiento. Así que podemos decir que la sensibilidad en este caso y con estos datos se calcularía dividiendo a los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos, una vez más los falsos negativos. Y la especificidad sería dividir los verdaderos negativos entre los verdaderos negativos más los falsos positivos, es decir, entre sus totales correspondientes. Así que hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les ayude muchísimo, espero haberme dado a entender. Y si les sirve me pueden dejar un like, también se pueden suscribir al canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.